Bueno, buen día. Vamos a ir empezando porque hoy tenemos varios temas, como es nuestro último encuentro de lo que sería el formato de capacitación. La idea de la agenda de hoy es, bueno, está acompañándonos, no sé si la ven, Lorena Landio, que es de la UEICE, así que nos va a comentar un poco los resultados de las evaluaciones, bueno, la carga de datos, etcétera. Después vamos a hablar un poquito del tema del uso del aula virtual, porque se manifestaron algunas dificultades para ingresar, así que vamos a conversar un ratito sobre el tema, vamos a revisar de nuevo los materiales, les vamos a contar sobre bueno, la guía del docente, el material de los niños, etcétera, en dónde están, vamos a revisar en dónde están en el aula virtual y algunas actividades. Y la idea para hacer antes de irnos es presentarles la propuesta, que yo un poco se los había comentado la semana pasada, la propuesta con la que vamos a seguir encontrándonos a una vez que ustedes empiecen a implementar el programa, ¿sí? Lo que le vamos a llamar como encuentros de seguimiento o de acompañamiento, ¿sí? Así que, bueno, Lore, cuando quieras, podés empezar, así dejamos las Gracias, Vane. preguntas para el final, o sea, a Lorena, si quieren, después de su presentación, le hacen las preguntas porque Lorena se va a retirar, pero después vamos avanzando en cada tema y dejamos 5 minutos para preguntas o 10, ¿sí? ¿Les parece? Así vamos, un bloque, como hay varios temas para avanzar, un bloque preguntas, ¿está? Así vamos avanzando con la dinámica y no nos quedan temas sin resolver. Bueno, Lore, todo tuyo, Bien, vos avísame. gracias, Vane. Buen No, día a gracias a vos. todas. Sí, tú la pasas, ¿no? Sí, Ahí dale. está. Sí, la idea es comentarles un poco cuáles fueron los resultados. Ustedes a nivel de cada escuela tienen los resultados, fueron los que cargaron. Lo que yo les voy a presentar es el agregado del conjunto de escuelas de la ciudad que participaron en el programa, y también les voy a hacer algunos comentarios sobre la carga de fluidez que termina hoy. Hoy sería el plazo para hacer la carga si aún no la han hecho. Si van a ver la siguiente. Sí, esta primera evaluación, que es la de comprensión lectora, que es la que ustedes aplicaron grupalmente a todos los estudiantes para poder seleccionar a aquellos que iban a pasar por la prueba de fluidez y que por lo tanto tenían como los mejores chances de poder beneficiarse de este programa, que es muy intensivo en términos de poder darse un espacio para la práctica de lo que es la lectura en voz alta y una serie de estrategias que con Vanessa ya han ido viendo. Lo que tenemos es ahora un primer resultado en términos de cobertura, que tiene que ver con la participación tanto de las escuelas como de las secciones y de los estudiantes, y también el porcentaje de estudiantes que participaron según la matrícula que cada una de ustedes reportó en la carga, ¿no? Lo que vemos es en el sector estatal, participaron de esta carga 110 escuelas. Puede ser que alguna aún no haya hecho la carga. Nos ha pasado que en la misma planilla de comprensión se cargaron también resultados de fluidez, y eso hace que no los podamos leer. Después les voy a avisar. 110 escuelas, 232 secciones, 5.280 estudiantes eran los que estaban matriculados en estas secciones, y participaron 4.922. Eso equivale al 93% de estudiantes, una muy alta participación para un programa como este, que lo implementamos por primera vez, en donde hay mucho compromiso de parte de las escuelas de hacerse este tiempo para poder hacer esta aplicación, poder corregirla, poder reportarla. En el caso del sector privado, han participado 96 escuelas con 177 secciones, con una matrícula de 5.000 estudiantes y una participación de 4.497, que equivale a casi 90% de participación, también bastante alta, y en general, en términos de lo que es la ciudad, son 206 escuelas para las cuales tenemos información, y casi los 10.000 estudiantes que nos habíamos propuesto alcanzar, y eso equivale al 91,6% de estudiantes que han participado de la prueba, los cuales han sido reportados en las cargas, lo cual es, en términos de participación, lo que llamamos cobertura, está bastante bien. Así que en ese sentido, felicitaciones por el compromiso, por la carga. Sé que al inicio es un poco difícil este tema de carga de planilla, sobre todo
cuando teníamos, por un lado, un archivo que debía ser cargado en un form. Es la única manera que tenemos de poder tener en un solo archivo luego toda la información de todas las escuelas, ¿no? Así que gracias por eso también. La siguiente, Vane, para poder comentarles los resultados. Y acá lo tenemos dividido entre los rangos de los puntajes. Recuerden que habíamos hecho como 3 cortes, ¿no? Lo primero había sido estudiantes que habían obtenido entre 0 y 5 puntos. Recuerden que cada texto... Uy, ¿podemos utilizar los micrófonos? Recordemos que los textos habían 2 textos, uno que era muy sencillo, que estaba compuesto básicamente por frases, que estaba pensado en poder capturar al extremo por ahí que tenía más dificultades con la lectura, y luego un segundo texto que era un poco más largo, un poco más complejo, donde habían preguntas tanto de localización como de inferencias, en donde también teníamos 7 preguntas, ¿no? Entonces, tenemos un rango entre 0 y 5, que es posible que hayan estudiantes que tengan por ahí ya acompañamiento, tengan algún tipo de trabajo en particular. De hecho, en las observaciones muchos de ustedes cargaron, identificando que habían estudiantes que ya estaban trabajando en algunos aspectos de alfabetización o que recién se estaban alfabetizando. Después el rango de 6 a 10 puntos, que es este punto medio de intervención, en donde son estudiantes que ya están alfabetizados, pero que probablemente puedan haber temas de fluidez que pueden estar deteniendo un poco su capacidad de poder comprender, o de comprender al menos cabalmente todas las preguntas. Obviamente, esta información se pone en diálogo con lo que ustedes conocen del trabajo en la escuela. Y luego un tercer grupo de estudiantes que iban de 11 a 14 puntos. Pero además nosotros les habíamos pedido identificar a los estudiantes en 3 grupos también, que eran aquellos que no presentaban una discapacidad, no había un diagnóstico, estudiantes que presentaban una discapacidad que estaba vinculada a la lectura y por lo tanto la afectaba directamente, y estudiantes que presentaban una discapacidad pero que no afectaban a la lectura, ¿no? Simplemente para poder distinguir. Vamos a ver estas cantidades, ¿no? En términos generales, de 0 a 5 puntos, tenemos 557 estudiantes de todas las escuelas participantes. Eso equivale a 6% de chicos de las escuelas participantes de esta muestra que estarían en el rango más bajito. Allí lo que es importante es poder identificarlos, poder o continuar trabajando con estrategias, o si son estudiantes que no están siendo atendidos, allí hay que intervenir. Entiendo que la dirección de primaria ha desarrollado un material que se va a compartir para todas las escuelas del programa, para poder trabajar con estos estudiantes en particular, y obviamente como un complemento a estrategias que ya estén puestas en marcha en el aula. De este grupo, 430 estudiantes son estudiantes que no presentan discapacidad. Ese es un número, que hay que atender, ¿no? Son 113 los que presentan alguna dificultad que sí se vincula con la lectura, según lo que reportaron ustedes, y 14 estudiantes que presentan una discapacidad pero que no está vinculada a la lectura. Luego pasamos al grupo que sí entra a la intervención en términos formales, digamos. ¿Por qué formales? Porque es lo que habíamos definido como puntuaciones. Tenemos en total 2.643 estudiantes, que equivale a 28%. Se había hecho un cálculo del 30% de estudiantes que iba a ingresar a este grupo, con lo cual, digamos, está bien hecho este corte, está reportado, digamos, de manera adecuada, era un poco lo que estábamos esperando. De ellos son 2.469 estudiantes que no presentan discapacidad, 92 que presentan una discapacidad referida a la lectura y 82 que presentan una discapacidad, pero que ustedes reportan que no se está vinculando directamente con su capacidad de poder leer. Y luego tenemos en el otro extremo los estudiantes de 11 a 14 puntos. Esto es importante también notar en aula que así como, digamos, si bien son los estudiantes que están en los niveles más altos, también, obviamente, muchas de las escuelas han tomado algunas definiciones respecto a que ingresen algunos estudiantes, por lo menos para ir descartando algunos temas de fluidez, sobre todo los rangos más bajos, ¿no? De los 11 puntos, 12 puntos. Y tenemos
6.219 estudiantes en total. Esto equivale al 66% de estudiantes que participaron en esta evaluación. Entonces, eso es un número y estamos ahí con ese número, ¿no? Podría haber sido más elevado, considerando que es un cuarto grado, que son estudiantes que ya están en el segundo ciclo, que digamos, tendrían que tener una consolidada la lectura, bueno, obviamente la escritura, que no le estamos trabajando. Sin embargo, también se reconoce que ha habido todo un desafío del trabajo durante la cuarentena y durante estos momentos de pandemia, sobre todo en el año 2021, que se regresa a las aulas con cierta presencialidad, pero es una presencialidad que de todas formas fue interrumpida, tuvo bastantes matices dependiendo de cada escuela. Entonces la idea es poder detectar a los estudiantes y hacer que avancen a ese quinto grado ya con estrategias, digamos, de lectura y de comprensión mucho más consolidadas, porque ya si bien se va a seguir trabajando lectura y escritura, no solamente en práctica de lenguaje, sino en las distintas materias, se espera que esta sea una competencia básica para poder avanzar en el resto del aprendizaje, ¿no? De ellos, son 6.085 estudiantes que no presentan discapacidad. Hay 57 estudiantes que tienen el puntaje más alto y presentan discapacidad que afecta a la lectura. Entonces, es un número interesante. Y hay 77 estudiantes que presentan una discapacidad, pero que no está afectando la lectura específicamente, ¿no? Entonces, un poco es esto lo que les quería presentar. Y algo que es un detalle, que es, se registran 3.015 estudiantes que estarían, o que ya han pasado por la evaluación de fluidez, ¿no? El primer texto. Son 462 estudiantes más de los que se obtienen cuando uno ve los puntajes formales, ¿no? Y un poco lo que les había comentado es algunas de ustedes y sus escuelas han definido que ingresen otros estudiantes al programa. Ahí es importante, ahí Vane quizá también podemos conversar un poquito sobre, si bien son estrategias que pueden ser obviamente beneficiosas para muchos estudiantes, ver también qué pasa cuando después de esa fluidez, de esa prueba de fluidez lectora, hay buenos puntajes en los estudiantes, entonces no se detecta que hay una dificultad en fluidez. ¿Qué hacemos? ¿Siguen el programa? ¿No siguen el programa? ¿Cómo lo abordamos? Porque nosotros teníamos la hipótesis, digamos, esa hipótesis de que por allí hay una dificultad de comprensión, podría haber a la base un tema de fluidez, pero también podría no ser un tema de fluidez. Entonces ahí quizá conversar un poquito, no sé si quieren, yo igual me voy a quedar durante el encuentro. No, está bien, eso igual lo fuimos Sí, hablando, ya saltó genial. antes cuando estábamos, entonces lo que hicieron fue, lo terminaban de definir, lo mismo que hicimos con el criterio para agregar estudiantes o para tomar la prueba de fluidez si había duda, lo conversaban con el docente, directivos, o sea, llegaban a un acuerdo y algunos estudiantes se sacaron, digamos, del programa para que puedan ingresar otros y aprovechar otros. Entonces, eso lo que quedamos es que se rectificaría, digamos, en la planilla de la toma de fluidez. Perfecto, buenísimo. Entonces vamos a la siguiente, que es la planilla de fluidez, que aún no tenemos los resultados, obviamente. Hoy finaliza el plazo para la carga. Algo que fue pasando pero muy poquito es que algunas por ahí se olvidaron de poner algún dato y querían volver a cargar la planilla y el formulario no les permitía volver a hacer una carga y les aparecía que ya habían hecho la carga. Entonces un poco lo que se comunicó a la dirección de primaria ya privada y también a Vanessa es que aquellas personas que por ahí tuvieron algún error no hagan la carga aún. Nosotros vamos a habilitarles un momento para que nos envíen esa información. Así no nos confundimos de archivos, ¿no? Entonces, recién a partir de mañana vamos a poder empezar a hacer este procesamiento de información, obtener un número definitivo de estudiantes que va a participar del programa y de los cuales vamos a hacer un seguimiento, ustedes, dentro del trabajo que implica esta intervención, desde la unidad, un poco relevando información sobre este seguimiento y obviamente con esta toma final que se haría de fluidez en noviembre, ¿no? Que hay que definir fechas que sean, digamos, viables para las escuelas también. Lore, Un poco esto es lo que les queríamos comentar, sí. Sí, no, reforzar esto que acabas de decir del tema de si hay que rectificar algún dato. A diferencia de en la prueba
de comprensión, ¿sí? Lectora, que se podía volver a cargar el formulario si había errores. Como eso resultó muy complejo para la Waze, lo que me decía Lorena, digo porque algunos me consultaron por mensaje privado o por mail, esta semana, por ejemplo, que se habían dado cuenta después de cargar que había un error. Bueno, va a haber un momento, ¿no? Una fecha particular en la que se va a abrir, o sea, una vez que ingresen todas las planillas, específicamente la Waze se va a abrir como una nueva pestaña, ¿no? Supongo un nuevo link, para cargar las planillas rectificadas, ¿sí? O con las correcciones que ustedes hayan hecho. Entonces Así es es, muy Vani. importante que guarden esa información, que la tengan disponible porque se va a pedir. No se dejó abierto porque resultó demasiado complejo después filtrar cuáles eran las planillas finales, ¿sí? En términos Sí, de manejo de los datos, había resultado muy compleja la estrategia anterior. Entonces, ahora va a ser de esta manera, ¿sí? Entonces, así si es. cometieron algún error, estén atentos, y si faltó algún dato, seguramente desde la Waze, ¿no? Supongo que lo van a decir, bueno, Sí, miren, tal cosa, sí. sí, y una Perdón, cosa también Vanessa, importante. una cosita, va a salir Sí, para privada, sale hoy una nota con esta información que estás diciendo, ¿sabes? perfecto. Bien, y una cosa también importante es que, claro, algunas dificultades de carga terminan afectando el poder nosotros tener esa información y analizarla, y es algunos errores comunes, ¿no? Para que no vuelvan a suceder, porque después viene una siguiente carga, es que cargaban una sección en distintos archivos. Y hay que, en el mismo archivo tienen que estar todas las secciones. Entonces tienen que identificarse, en este caso para fluidez, cada estudiante, que no tienen que ponernos el nombre y el apellido, porque es una información que nosotros no necesitamos, pero sí poder identificarlo de tal manera que ustedes puedan hacer ese seguimiento y nosotros también podemos hacer seguimiento de cada estudiante. Van a ver que en la carga, en la planilla, aparece ya para poder cargar la información de noviembre. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar la misma planilla que ustedes tienen, por lo tanto, guarden la última versión, porque en noviembre, cuando volvamos a hacer el registro, van a utilizar la planilla, van a ver para cada estudiante cómo fue su toma inicial y cómo fue su toma final, y esa información la van a volver a remitir a la unidad. Entonces es importante recordar el ingreso con la cuenta web, un archivo por escuela, es decir, que tienen que estar todas las secciones en el mismo archivo, no en diferentes pestañas, sino en una sola, identificando cada estudiante y su sección. Y si hay errores, no se les va a permitir hacer una nueva carga, sino que se va a abrir un momento posterior para que puedan rectificar la información. No sé si tienen alguna otra consulta. Hola, buen Aprovechen. día. Los mails, los links para cargar los resultados de fluidez, ¿por dónde lo mandaron? Porque a mí no me llegó. Lo Dirección enviamos sos a cada dirección. Ah, la directivos lo tienen. privada No, o a pública cada sos. dirección de área. Privada. Yo Lo mandamos ya a les todos. Claro, lo que pasa es que nosotros tenemos un correo, tienen que conversar tal vez con los directivos, porque nosotros tenemos un correo asignado por escuela y lo mandamos ahí. O sea, no necesariamente llega al docente que está participando, ¿sí? Pero Ah, tenemos estoy. un y me parece correo que de Vanessa lo cada tiene una, colgado también. Yo ahora cada se los una de las presento en el chat. escuelas, así que revisen los correos o conversen con los directores para que les puedan pasar la información que enviamos, Claro, porque porque a veces tenemos me el llegan correo. los mails a mí y otras veces le llegan a ella, entonces por eso no sabía bien para dónde había ido ese mail, porque el link no lo tenía. Lo mando a dirección general y yo hago copia desde mi correo a todas las escuelas. O sea que te puede Ok, llegar de cualquiera de las dos maneras o de ambas. A veces preferimos exagerar y que a todos les lleguen, ¿sí? Pero bien. los correos los enviamos. Y si Bien, no, en cualquier caso de cosa, que ella no lo tuviera, se comunica con vos. escribís por privado, si no en el correo que están todos los mails míos, me Bien, escribís y te agrego, ¿sí? dale, muchas gracias. Y No, por favor. acabo de compartirlo en el chat. El enlace al formulario, recuerden ustedes, si tienen los archivos, y es importante, aquí está Sí, sí. el efecto. Ahí lo compartí para que lo tengan también, aquellos que no han compartido. Hoy día en la tarde, a las 5 de la tarde, ya se cierra la posibilidad de carga. No, no sé si el día de hoy vamos a poder cargarlo, porque recién nos Ah, enteramos del link. ¿Cómo procedemos? entonces, pido que quede abierto hasta hasta el día de mañana, o sea, 00 horas De del día de mañana. mañana.
Buen Sí, día. muchas gracias, porque recién mañana vamos a poder hacer esto. Bueno, buen día. A mí me pasa lo mismo. Yo todavía no terminé de tomar algunas evaluaciones porque me han faltado Ok. alumnos. Y la verdad es Bien. que me gustaría poder evaluarlos también a ellos. Ok, entonces hagamos lo siguiente. Vamos a dejar abierto un par de días más los enlaces para que puedan hacer la carga. Vamos a demorar un poco aquellos que tenían algún error y que quieren rectificar, vamos a tener que demorar eso un poco porque tenemos que finalizar la carga para poder habilitar el nuevo envío. Disculpa, Ya y eso lo otra, la conversamos. Sí, última pregunta. El link, cuando yo entro desde mi mail, me dice que necesito permiso. Si entro desde el mail web, no voy a necesitar ese permiso, ¿verdad? exactamente. Bien, Solamente permite, como es información confidencial de las escuelas, todo claro, lo que tenés que sea entrar. información se tiene que entrar con el @web. No va a permitir el acceso a otro correo. Muchísimas gracias. También ha pasado que a veces han utilizado los correos de los directivos, por ejemplo, ¿no? Entonces son los directivos los que envían. Pero lo importante es que sea una cuenta web y que obviamente se pongan los datos de las escuelas para poder identificar de quién es esa planilla. ¿Alguna otra Bueno, duda? Sí, Uno, ¿no? ¿no? Lorena, yo Ah, tengo sí. una duda. Hola. sí. Sí, quería preguntarte porque subí la carga de fluidez, pero en una planilla que nosotros teníamos como para tomar los apuntes. Y después a No. través de mis compañeros llegó la otra. ¿Debería cargarlo nuevamente? Sí, no se te va a habilitar, se te va a habilitar después la carga. Les explico por qué, porque en realidad, digamos, y por eso es importante que no se toque la planilla, o sea, la estructura de la planilla está definida para que pueda leerse automáticamente. Si uno agrega una columna, pone algo adicional, lo que hace el programa es leer ese espacio y me trae esa información. Entonces me puede traer una información que no tiene nada que ver con lo que esa celda estaba pidiendo. Entonces lo que va a pasar en ese caso es que vamos a vamos a enviar a través de la dirección de privada y la dirección de primaria los momentos en los cuales van a poder hacer una carga y rectificar, y allí hay que ingresar con el Excel. No se va a volver a Perfecto. enviar entonces el archivo y todo. Sí, Gracias. sí, lo que te recomiendo es ya mismo ir armando ese archivo y tenerlo preparado para el momento en que tengas que subirlo nada más. Perfecto. Muchas gracias.